Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Desahogo. Cada vez que tengo la oportunidad, que me pongo en mi reflexión, en mi estudio personal, a veces llego a circunstancias en las cuales creo que ese ejercicio que hago, que me ha ayudado o que me ayuda a mí, ¿verdad?, a comprender mejor algún tema de la escritura, que el propósito es de entender mejor la escritura, aplicarla, es mejorar como lo que vamos a hablar hoy, mejorar como siervos. Palabra utilizada en las versiones que tenemos, pero que en realidad la palabra que aparece directamente es esclavo. Y por eso le puse al título, Ani Abdeja, yo soy tu esclavo. Y ese ejercicio de comprender realmente la descripción de esa palabra, esclavo, para entonces nosotros, en este caso yo, saber mejor, comprender mejor. ¿A qué se estaba refiriendo cada uno de los apóstoles cuando decían eso? Eh, ¿Qué pasaba por la mente de ellos? ¿Cómo lo recibían aquellos a los cuales ellos le escribieron, esos destinatarios? ¿Qué es lo que ellos entendían cuando Shaul o Kefa o Jacob comenzaban sus cartas diciendo su nombre y diciendo, soy esclavo de Yeshua el Mesías? Yo sé que en la Reina Valera y tal vez en otras versiones dicen siervo, pero en griego dice doulos, doulos. Y cuando lo buscamos en hebreo, dice abde o obed, que se traduce en algunas partes como siervo y en otras partes como esclavo. Y para comprender un poco mejor el tema, eh, uno va a los que son los historiadores y ve que se dice que en el principio de los tiempos, antes de llegar la era de la esclavitud, que aparentemente parece que llegó ya de los tiempos de Abraham, un poco más adelante, se intensificó muchísimo más en lo que fue la era del imperio egipcio, donde fueron los israelitas, y por ahí para arriba hasta que se vino a abolir de manera legal, ¿verdad? En unos tiempos modernos. Pero se dice que antes de eso lo que había era un trato de que todos tenían todas las cosas en común. Eh, Cierta familia tenía un campo de fruta y eso lo traqueaba, hacía un trueque, ¿verdad? Hacía un cambio con el otro que tenía eh, un campo de ganado. Y, y el otro tenía un campo en donde
cosechaba árboles que se podían utilizar para la construcción de casas o de tiendas. Y cada quien entendía que lo que estaba produciendo no era para su beneficio propio, sino también para la sobrevivencia y compartir con todos aquellos que les rodeaban. Luego llegó lo que fue la era de la esclavitud. ¿Y qué era un esclavo? ¿Cómo se comportaba un esclavo? ¿Qué derechos tenía un esclavo? ¿Cómo era tratado un esclavo? Sabemos que cuando se habla de la esclavitud, eh, es un tema sumamente serio y doloroso, porque en general y en su mayoría, el trato que le daban a esas personas que llegaban a ser esclavos de sus amos no era el adecuado. No era el adecuado, no era el que representaba, ¿verdad? Una empatía y una buena actitud de un amo hacia su esclavo. Pero nosotros que lo estamos viendo desde el punto de vista para nosotros servirle a nuestro rey justo, perfecto y aquel que hace las cosas siempre bien para nuestro provecho, pues la idea es entender, entender mejor lo que tenía en la mente un esclavo cuando sabía que aquel al cual era su amo lo había adquirido, lo había comprado. Ese esclavo entendía, sabía que no tenía derecho sobre su vida, ni tan siquiera tenía derecho sobre su vida, sobre no, o sea, ese esclavo se levantaba y en su mente no pasaba decir, hoy quiero dormir más de la cuenta. No pasaba, hoy no quiero hacer mis tareas, yo mejor me voy a coger este día de descanso. No decía, oh, voy a trabajar hoy, pero hoy no quiero recoger las espigas. Hoy quiero trabajar mejor allá en la pesca. No decía, yo voy a trabajar, pero voy a salir temprano porque tengo que ir al evento o a la fiesta de del año o de la familia. No. Un esclavo estaba totalmente sujeto a la decisión que su amo le determinara. No había un panorama en su mente, no había una vida que él se pudiera imaginar fuera de la decisión impuesta por su amo. Y esto se puede escuchar totalmente inhumano, pero lo que yo estoy tratando de transmitir y entender es aquello que hemos entendido un poquito el contexto de la escritura para saber y aprender cuál es nuestra posición y nuestra actitud una vez estamos en el reino para seguir creciendo. Porque en el mundo que vivimos hoy, la sociedad que vivimos hoy, la manera de creer que nos han enseñado hoy, no es de esclavo. Cuando nosotros vamos a la escritura, que vemos
que en una parte dice esclavo y otra dice siervo. Vuelvo y repito, la palabra que aparece como esclavo es doulos en griego, y la palabra que aparece como siervo después también es doulos en griego. Lo que sucede es que el escritor, obviamente, para tal vez en el tiempo moderno en el cual se hizo la traducción, eh, en, en el rechazo tal vez sobre el tema de la esclavitud, pues se le hace bien difícil, o se le hizo bien difícil tal vez emocionalmente escribir lo mismo, esclavo, esclavo. Pero realmente eso es lo que somos. Somos esclavos. Y muchos tal vez podrán estar pensando, no, si la escritura nos dice que en el Mesías somos libres en el Mesías. Ya no hay esclavo, ya no hay escita, todos somos uno en el Mesías. Eh, sí, también es verdad. No somos esclavos al pecado. No somos esclavos a la manera de vivir de este mundo. Hemos sido libertados. No somos esclavos a la condenación que teníamos por haber transgredido la voluntad del Todopoderoso, y estábamos todos destituidos de esa gloria. Pero una vez nosotros hemos pasado de ese reino de tiniebla al reino de la luz en el Mesías, somos ahora esclavos de la obediencia, de la justicia. Y eso no es una interpretación, no es una deducción de este servidor, sino que es algo de lo cual está aún relatado y escrito en la Escritura. Sí, en la Biblia que ambos leemos. Mira cómo dice Colosenses capítulo 2, verso 8. Colosenses capítulo 2, verso 8 nos una advertencia que Shaul nos hace a nosotros para que ya no nos sigamos siendo engañados, o sea, que ya no sigamos siendo esclavos de aquello a lo cual estábamos totalmente esclavizados. Y que la razón por la cual nosotros en un momento dado de nuestra vida fuimos partícipes, colaboradores y promotores de eso fue porque obviamente fuimos engañados, y nosotros fuimos esa cadena que siguió engañando a otros. Por eso es que cada vez que hablo de este tema me acuerdo de esas palabras que fueron sumamente importantes en mi vida y que fueron, como si decimos acá, como un clic que me ayudó a entender muchísimas cosas. Y es esa parte que aparece en Jeremías, cuando se le dice al pueblo de Israel en profecía que llegará el momento en que ellos le dirán al Todopoderoso que los perdone, que han reconocido que lo que han heredado es mentira. Hemos heredado mentira de nuestros padres. Y se puede escuchar fuerte porque ¿quién no ama y no quiere a un padre? ¿Quién no desea honrar a su padre y decir que su padre nunca se equivocó? ¿Quién no le gustaría que las cosas no fuesen como realmente es, con tal de que nuestros padres no queden mal parados? Y eso Shaul también lo dice. Shaul dice claramente, a mí en esta carne a veces me gustaría ser enemigo del Evangelio por amor a mis compatriotas, por amor a las tribus de Israel, por amor al pueblo. Pero que no puedo, no se puede. Jeremías fue otro que también experimentó y relató eso. Y lo dijo. Yo hasta decidí en un momento callarme, pero es que esto fuego que está dentro de mí es mucho más fuerte. Shaul dice, mira que nadie los engañe por medio de filosofías sutilezas y huecas sutilezas, según que
las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Tristemente, ¿verdad? Este es el contexto de todo lo que Shaul sigue diciendo y que habla que nadie lo juzgue ya. Entonces, el, el que solamente está buscando o el que solamente buscó cualquier cosa para malinterpretarlo y justificarlo y no obedecer a la verdad establecida en la Escritura, pues pone palabras en la boca de Shaul que nunca dijo. Entonces dice, ve que ahí te está diciendo que cuando dice que no te juzgue por los días, está hablando de la Torá, de los días que la Torá establece santas y congregaciones santas que eran para el pueblo de Israel. Ahora ya tú no me puedes juzgar si yo no las quiero obedecer. Sacando todo fuera de contexto, porque te dice claramente aquí que que nadie los engañe por filosofías huecas, por filosofía y huecas sutileza. Y te dice claramente, según las tradiciones de los hombres, no te dice según la Torá. Aún Yeshua dice, ustedes invalidan el mandamiento por las tradiciones de sus ancestros, de los hombres. Esas tradiciones que contradicen la Torá, esas son tradiciones de hombres. Y Shaul se lo está diciendo a un grupo de personas en Colosense que vivían bajo los rudimentos de Roma, bajo las costumbres y tradiciones de los hombres de Roma, que tenían eso yo lo he explicado ya en otros estudios, en otros audios, que tenían sus días, que tenían sus convocaciones y que ese era el rudimento de ese mundo. Pero en el Mesías no es así. En el Mesías no nos dejamos llevar por ningún calendario ni greco-romano, ni romano, ni juliano, ni del que se haya inventado, ni maya, ni el chino, ni el de ninguno, sino por el que estableció el Todopoderoso en el Mesías, Yeshua. Y tratamos de reconocer que somos esclavos del Mesías para entender que ya no somos esclavos de las tradiciones de los hombres ni de los rudimentos de este mundo. Y tratamos día a día a no volver a caer en ese engaño. Así era que se entendía en ese tiempo. Y por eso siempre, o por lo menos por eso yo trato ahora de decir siempre, o trataré de cada vez que me pasen circunstancias, ¿verdad? Porque esto se debe aplicar a todo. Ani Afdeja, yo soy tu esclavo. O sea, eso palabras que aún dice Shaul, niégate a ti mismo. Es porque te está diciendo, ¿por qué? Porque ahora tu voluntad, tu decisión humana, eso carnal que te lleva a molestarte con tu prójimo, a faltarle respeto, a decirle sus supuestas verdades, a no dejarte, a querer tener tu propio yo, tu propio sueño, sabiendo que eso está en contra de lo establecido en la Escritura. No es que uno no lo pueda tener, sino que cuando está contradiciendo o te está apartando de lo que establece en la Escritura, estás dando señales que no estás siendo o no estás cumpliendo el rol a lo cual fuiste llamado. Porque fuimos somos adquiridos para la obediencia. Y eso es lo que dice Kefa en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2. Dice, Kefa, apóstol o enviado de Mesías Yeshua a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Elohim, Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre del Mesías Yeshua, gracia y paz sean multiplicadas. O sea, esto es otra de las indicaciones que nos enseña a nosotros claramente que nuestra
adquisición, esa elección, ese llamado, no vino por medio de nuestra obediencia, por medio de nuestros atributos, no. El hombre está ahí, el esclavo está ahí, el esclavo del pecado, el esclavo de las concupiscencias, el esclavo de la filosofía, el esclavo de las tradiciones, el esclavo de estos rudimentos de este mundo, está ahí. Y viene el gran yo soy, el Todopoderoso, y decide sacarnos y limpiarnos de esa esclavitud y ahora hacernos esclavos y siervos suyos para la obediencia. O sea, la obediencia es el sometimiento que yo tengo hacia mi amo, hacia todo lo que él estableció, que es, no tiene que ver directamente con la justificación y salvación y la adquisición que él tomó. Y por eso siempre establecemos y decimos, la persona que tenemos sumamente claro, los que hemos creído en el Mesías Yeshua y guardamos los mandamientos establecidos en la Escritura, que esos son los rudimentos establecidos en la Escritura para el reino de los que hemos entrado en el pacto que el amo nos introdujo, no por nuestras obras, y que por más obras que hagamos no somos merecedores, sino deudores, pero la obediencia es ¿para qué? Para la santificación. Y el que no se somete a eso es porque están dando un indicio de que lo más seguro, eso que él dice que fue un llamado, no necesariamente fue un llamado. O realmente está siendo un mal agradecido después que ha sido limpiado, quererse volver otra vez y querer tener los beneficios de la herencia sin ser un buen esclavo sometido a la obediencia. Porque, como estaba explicando, la mentalidad de un esclavo era, ya yo no vivo para mí, yo vivo para mi amo. Y esto nos ayuda, a mí me ha ayudado mucho a entender también cuando Shaul hablaba de esa manera. Ya no vivo yo, sino vive el Mesías en mí. Me ayudó a entender, porque esa era la mentalidad cuando Shaul hablaba, yo soy esclavo del Mesías. Es que Él me compró, Él me adquirió, yo ya estoy absorbido para la obediencia a lo que Él me ordene. Oh, ¿qué dice ese amo? Si me ama, guarda mis mandamientos. ¿Qué dice ese amo? No os venguéis ustedes mismos, sino presenten toda causa a aquel el que juzga justamente. ¿Qué dice ese amo? No siga las tradiciones de los hombres, ni los rudimentos de este mundo. ¿Qué dice ese amo? Tranquilo, tú sigue la obediencia según el Mesías y que nadie te juzgue por tú guardar lo que está en la Torá y la fe en el Mesías, porque tú no eres esclavo de los hombres, tú eres esclavo mío. Romanos capítulo 1, verso 1 al 6 dice, Shaul, esclavo del Mesías Yeshua, llamado a ser un enviado, apartado para el evangelio de Elohim, que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura. Mira, mira qué interesante. Todo, de aquí nada más podemos estar una hora hablando. Mira lo que dice Shaul. Yo soy esclavo. Como yo soy esclavo, yo voy a hacer lo que mi amo diga. Si él me dice a mí, quédate callado, me quedo callado. ¿Se acuerda lo que Ezequiel pasó en un momento que el Todopoderoso le dice, no vas a hablar, no le vas a decir nada a esta gente? Y estuvo un tiempo sin decir nada. Si él me dice que me calle, me callo. Si él me dice que vaya y me dedique a servirle a, no sé, a los huérfanos en África o que me quede en mi país a hablarle a los vecinos o que me quede un mes entero en mi casa guardando la observancia
de consagración, apartado. Lo que Él me diga, ahí voy a estar yo, porque yo soy esclavo de Él y Él es el que me manda, no me mando yo mismo. Dice, pero, dice Shaul, Él me llamó a ser un enviado. No fue que yo mismo quise ser un enviado. No fue, Shaul dice, yo no quise ser un enviado. No fue que yo quise ir y meterme a todas estas regiones del imperio de Roma a coger cantazo de los judíos, a ser rechazado, a ser perseguido, a ser vituperado, a estar casi muerto, a estar huyendo de un lugar a otro. Eh, a- no fue que yo quise eso, no. El que me adquirió, el que me llamó, me dijo, instrumento mío es este. Y él me llamó para ser un enviado. Me apartó para el evangelio de Elohim, para que yo anunciara cuál es ese enviado. O sea, hay muchas funciones por las cuales un enviado puede ir. Un enviado puede ir nada más a llevar una profecía. Un enviado nada más puede ir a llevar un recado, a ayudar a alguien. Pero en el caso de Shaul fue enviado a qué? A llevar el evangelio de Elohim. ¿Cuál evangelio? ¿Cuál evangelio? ¿Cuál evangelio? Aquí también en este canal tenemos ¿qué es la bésora? ¿Cuál evangelio? Cree, Señor, y serás salvo tú y tu casa. Ven, repite esto conmigo. ¿Cuál evangelio? Ven acá que te voy a poner las manos y tienes que caerte para atrás. Ven y ahora reúnete con nosotros y verás que ya está tu nombre escrito en el libro de la vida. ¿Cuál evangelio? Aquí lo dice claramente. El evangelio que había sido prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Así que todo aquel que quiera decir que está hablando de un evangelio nuevo, ¿verdad? Como un grupo de personas que ahora desde hace años decían, y yo no sé si todavía están por ahí, venimos a hablar el nuevo evangelio. ¿O qué evangelio? El evangelio ahora de poder que anula y que desprecia todo lo que está en las santas escrituras, porque ahora lo que se establece es el mover del espíritu, o lo que se establece es la revelación fresca. Los milagros, las sanidades. ¿Qué evangelio? Los milagros y las sanidades son la señal, una de las señales que siguieron a los enviados como demostración de poder. Pero podía estar esa demostración de poder, pero si no estaba sujeta a la verdad, a la Santa Escritura, se volvían unos Navisheker, unos profesores de palabra de mentira. Por eso nosotros cuando estamos aquí, una de las cosas que tenemos que seguir ejercitándonos es reconocer y hacernos a nosotros día a día, a entender, a canalizar, a tener esa identidad de que, oye, eres un hijo del Todopoderoso, has sido salvado, tu nombre está escrito en el libro de la vida, nada te podrá apartar de él, pero tú eres esclavo. Él no es esclavo tuyo, que a veces muchos piensan así. El Señor es mi esclavo, yo vengo al Evangelio para que Él me sane, para que Él me restaure, para que Él me prospere, para que Él abra puertas y me haga seguir creciendo, para que Él me dé a mí la familia que yo deseo, para que Él siempre me dé, Él me dé, o sea, para que Él esté a mi servicio, para que todo lo que yo desee Él me sirva, para que si yo veo a alguien enfermo, pues yo lo llamo a Él y como si le estuviese dando una orden, le digo, sánalo. A veces así vemos el evangelio moderno. No, porque ahora yo voy a hacer un ministerio
de esto y voy a hacer concierto, voy a llenar esto y todo lo voy a hacer según a mí me parece. Pero como digo que lo estoy haciendo para agradarle a Él, para servirle a Él, pues se escucha bonito. Pero el que entiende esto sabe que hemos sido llamados para lo que Él haya establecido. Y eso se sabe cada quien conforme a los dones que nos ha dado y conforme al llamado que cada quien entiende y sabe que está ejerciendo. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Adón, Yeshua el Mesías, que era del linaje de David según la carne, fue declarado Hijo de Elohim con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la que, para la obediencia, para la obediencia. Y la obediencia está totalmente ligada, y esto es sumamente importante también que entendamos. Según el término, porque es que cuando nosotros, por eso yo le digo a algunas personas cuando hablo, mira, cuando ya tengo un poco de confianza que me dan la oportunidad de expresarme, un poco abiertamente le digo, mira, cuando yo empecé a estudiar la escritura, eh, que la estudié muchas veces, desde el punto de vista, desde los ojos que me habían puesto, que eran los únicos que conocía, lo entendía y de una manera y aunque no me cuadraban muchas cosas, pues siempre uno buscaba el obviar, el justificar, el irse más por otras cosas antes de entender lo que realmente estaba establecido en el contexto. Y cuando uno comienza a estudiar la escritura basado en el contexto de la misma escritura, sin la influencia de ningún dogma religioso, y en el caso de este servidor, que me fui a estudiar un poco el idioma hebreo, de donde sale eh, el contexto, las diferentes traducciones, ¿verdad? O las diferentes maneras en la cual uno puede eh, entender el capítulo o el texto basado en las herramientas. Aquellos que lo han oído, si no, aquí hay creo que 2 o 3 partes, herramientas para estudiar la escritura. Utilizando las herramientas para estudiar la escritura fue como si yo estuviese estudiando una Biblia diferente. Totalmente. Dentro del idioma hebreo no aparece la palabra obediencia. No aparece. Para nosotros sí. ¿Por qué? Porque en muchas partes aparece obediencia. Pero dentro del idioma hebreo no aparece la palabra obediencia. Lo que aparece es la palabra shomea. Esa parte de Shema Israel, o sea, es la palabra escuchar. Por eso cuando nosotros escuchamos que Shaul dice, la emuná viene por el oír, y el oír es la palabra. El oír y el oír la palabra. Así que cuando la escritura en las versiones que estemos leyendo, diga para la obediencia, no lo veamos tan así del punto de vista de decir, oye, la obediencia significa que yo tengo que ser obediente. Sí, pero ¿obediente a qué? ¿Obediente a qué? Obediente no a lo que te están enseñando en tu sistema religioso, no obediente a lo que a ti te parece. Por eso esto cae bien con el contexto, Ani Abdeja, yo soy tu servidor, yo soy tu esclavo. Porque esto no es obediente no, es obediente a lo que tu amo te diga. Y esa obediencia no es al sueño que tú pensaste, directamente no necesariamente es al sueño que tú pensaste, no es a la supuesta visión, no es a la supuesta profecía que te dijeron cuando te pusieron las manos en el lugar donde fuiste, no. Es a lo que
has escuchado en la Santa Escritura, a lo que has leído, a lo que está ahí en el contexto. Pero eso dice claramente que nosotros hemos sido, ¿para qué? Para la obediencia, o sea, para escuchar y para ser práctico en las obras a eso que escuchábamos, que es la Torá, la instrucción, porque en este momento y en el contexto en el que estamos leyendo esto, Romano, Gálata, Tesalonicense, no era que ese era el método de los creyentes en el Mesías para ellos crecer y obedecer, no. El método general de todos ellos era la Torah, siempre fue la Torah la instrucción. Las cartas fueron el complemento para ellos entender mejor el contexto de la Torah, para ellos aplicarla a su vida mejor y entender mejor el desarrollo de las profecías y por qué realmente el Mesías, Yeshua, es el verdadero Mesías, el Ben Elohim, el esperado. Y educar, disciplinar, discipular a esos esclavos que estaban en todos esos lugares para que demostraran y tuviesen una identidad como entendieron según el Mesías y no sigan siendo engañados bajo las tradiciones ni la influencia religiosa que había en la época allá en Roma. No era, ay, sirvo al Mesías, el Mesías de Israel, pero vivo como un romano, pero vivo como uno de los de Galacia, pero vivo como uno de los de Capadocia. No. No importando donde tú vivas, tú tienes que vivir según el Mesías, porque tú eres esclavo del Mesías. No eres siervo y esclavo de tu nación, ni de Puerto Rico, ni de Estados Unidos, ni de Argentina, ni de Brasil, ni de China, ni de Japón, ni de Rusia, ni de Israel. No, no, del Mesías. Del Mesías. De él es que nosotros somos obed. Somos siervos, servidores, esclavos. Y por eso dice, para la obediencia de la fe en todas las naciones. Por eso y repito, no es que, ¿verdad? Que he escuchado a personas que lo han dicho, no, nosotros no somos israelitas, no somos judíos. Yo vivo en este país, aquí se habla español, aquí hay tradiciones, aquí hay cosas y así es que yo vivo. Yo no vivo como los otros, porque aquí fue donde el Señor me estableció. Ah, pues el Señor que está establecido, que tú dices que tú eres su siervo, te está diciendo que tú tienes que vivir conforme a la obediencia de la fe que has escuchado en cualquier nación en la cual usted se encuentre, por amor a su nombre. Y así como el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y se le dio un nuevo calendario para que viviera ya como hijos del reino y no como los egipcios, así nosotros tenemos que vivir en donde quiera que nos paremos. Y dice, entre los cuales también ustedes fueron llamados a ser de quién? Del Mesías Yeshua. Ustedes no fueron llamados a ser ni del pastor, ni del clérigo, ni del cura, ni del líder, ni del rabino, ni del que está en YouTube haciendo estudios bíblicos. Ustedes no fueron a ser llamados de ellos, fueron llamados a ser esclavos del Mesías Yeshua. Ese que es el mediador que nos lleva hacia el lugar que todos anhelamos y deseamos. Gálatas 8:11, Gálatas capítulo 4, verso 8, 11. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Elohim, servías por naturaleza a los que no son dioses. Antes, en otro tiempo, cuando no conocías a Elohim, estabas en tus festividades, estabas en tu bembé, estabas en lo que tú, ¿verdad? Creía siendo
obediente a la manera de esclavitud que te tenía el mundo. Mas ahora, conociendo a Elohim, más bien, o siendo mejor conocidos nosotros por Elohim, ¿cómo es que ustedes se han vuelto otra vez de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales ustedes quieren volverse a esclavizar? Y es interesante porque aún el contexto lo dice y yo no entiendo cómo es que en un momento de mi vida yo también lo entendí así y que veo que mucha gente todavía piensa que está hablando de eso. O sea, aún leyendo, diciendo que antes nosotros no conociendo Elohim servíamos por naturaleza a los que no son dioses. Y te dice, ¿cómo es que ahora te quieres volver otra vez a esos rudimentos? ¿Cuáles rudimentos? Pues el contexto te dice que a los rudimentos de esos que no eran dioses. Está hablando de los Galacia, Imperio Roma. Entonces muchos piensan y dicen, ve, que te dice que no te esclavices otra vez a la Torah, que no guardes ni los días, ni los meses, ni los tiempos del año. No, no. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Si te lo está diciendo el contexto, que es a lo que antes servías por naturaleza, a lo que no eran dioses. Y que yo sepa, el que dio Shabbat, el que dio Yom Kippur, el que dio Yom Teruah, el que dio Shavuot, el que dio Pesach, no fueron los dioses falsos, no fueron los dioses de Roma, fue el Todopoderoso. Por eso te dice, cree según el Mesías y no según los rudimentos de los hombres. No te esclavices otra vez a esos días, a esos meses, porque esta gente servían al Todopoderoso, pero todavía seguían yendo a los bembés del mundo, a los que el mundo había establecido, a los cuales antes eran esclavos, sirviendo a los que no eran dioses. Y por eso Saúl dice, me temo de ustedes que yo haya trabajado en vano con ustedes. Si yo les he enseñado que todo eso es vanidad, que es contrario a los principios establecidos por el Todopoderoso, ¿cómo es que ustedes todavía siguen ahí? Romanos 6, capítulo 15 al 23. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Resumido, establecido en el contexto. ¿Qué es pecado? Transgresión de la Torá. Entonces, ¿transgrediremos la Torá porque vamos bajo una gracia? No, en ninguna manera. Ahora, si usted quiere pasar por alto todo esto y seguir transgrediendo la Torá, diciendo que el Shabbat es Torá, pero no es para ti, aunque tú eres parte del reino y co-ciudadano de Israel, que todo eso no es para ti, que para ti lo que es para ti es lo que el hombre ha establecido en tu país, en tu cultura, en tus costumbres, porque no tienen nada de malo, porque esas sí las puedes santificar y meterlas a tu templo, pues cada quien le dará cuenta, porque usted es siervo al cual en algún momento le va a dar cuenta a ese amo, al cual yo soy siervo y procuro y procuraré siempre, conforme a su voluntad, que tenga misericordia de mí, a ser obediente a Él, porque Él y de Él soy. Soy de Él y procuro servirle a Él y no al mundo ni a nosotros mismos. Dice, ¿no sabes que todo aquel que se somete a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea el pecado para muerte, o sea la obediencia para la justicia. Pero gracias a Elohim, que aunque eras esclavo del pecado, han obedecido de corazón, o sea, han escuchado de corazón, han escuchado eso para ponerlo en práctica de corazón, aquella forma de doctrina, o sea, a la doctrina es a la enseñanza que Shaul les dio, a la cual fueron entregados y libertos del pecado, vinieron a ser, en la Reina Valera dice, siervos de la justicia para no decir esclavo, pero la palabra que aparece ahí es doulos, esclavo. Vinieron a ser libertos del pecado, pero ahora vienen a ser siervos, ahora vienen a ser esclavos de la justicia. O sea, esclavo es que yo estoy toda mi vida on call, como decimos aquí,
que no es que por 8 horas, no es que es un día a la semana. Nosotros no somos servidores del Todopoderoso en Shabbat, nada más. Somos servidores del Todopoderoso los 7 días. El Shabbat es una bendición, un conocimiento que el Todopoderoso nos dio para entender muchos aspectos de la vida y de las profecías que Él estableció y conocer su carácter y demostrar nosotros como esclavos que obedecemos a nuestro amo, no al mundo. No estamos esclavizados al mundo, al siempre hacer lo que el mundo diga, que te ofrece cosas pasajeras. Y te dice claramente, ahora sí, esclavos de la justicia. No somos esclavos de la injusticia, ni de la mentira, ni de la duplicidad. No, de la justicia. Hablo como humano, por nuestra humana debilidad. Así como para quienes presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora presenten para santificación. ¿Y cómo se santifica uno? Por medio de la obediencia a los mandamientos. Presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenían ustedes de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Cuando uno viene y pasa de ser esclavo del pecado y del mundo a ser esclavo y siervo del Todopoderoso, una de las cosas que uno confiesa es, estoy aquí, me han llamado y yo estoy aquí porque sé que aquí estoy mejor que donde estaba. Porque donde estaba me iba tan mal que me avergüenzo de las cosas que hice cuando estaba allá, cuando era totalmente libre de la justicia, pero esclavo de la injusticia. Me sentía mal de los frutos que recibí por haber puesto mis miembros para la inmundicia y para la iniquidad. Y de todo eso me avergonzaba. Y por eso dice, pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas que ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas sabíamos, el Todopoderoso nos abrió los ojos, y cuando nos abrió los ojos vimos que el fruto de nuestra vida que llevábamos era muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos esclavos de Elohim, tienes por fruto, ¿qué? La santificación. O sea, hay personas que piensan que el Shabbat, que claramente dice santifícalo y conságralo, es para nuestra santificación. Las convocaciones también. Nuestra manera de alimentarnos conforme a nuestro amo nos dice también. El trato a nuestro prójimo también. Cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo nos vestimos. Es porque todo está totalmente regido y establecido por el parámetro y rudimento del cielo para nuestra santificación. Entonces muchos piensan que, ay, como eso, según ellos, como eso no fue lo que me justificó o eso no es lo que me salva, pues entonces han establecido su parámetro de santificación. ¿Cuál es su parámetro de algunos? Ay, mi parámetro de santificación es que tienes que ir a una misa tantos días a la semana para que vayas y recibas la comunión. Ay, no, mi manera de santificación es que yo una vez cada cierto tiempo voy y le doy algo a los necesitados. Ah, no, mi manera de santificación es que yo estoy todos los días a tal hora en una reunión donde nos pasamos a orar 3, 4 veces a la semana. No, mi manera de santificación es que yo me pongo a ayunar una vez a la semana. Esa es mi santificación. No, mi santificación es cuando estoy ahí lleno del Espíritu en la congregación. Ahí me santifico. No, la santificación es el fruto de la obediencia a la Torah.
a la instrucción y que siempre, bueno, no siempre, pero que desde que lo aprendí, le he recalcado y me he recalcado a mí y a los que le transmito esto, que Torah no necesariamente es los 5 libros de Moshe. Torah es toda la instrucción que sale de la boca del Todopoderoso, que no solamente salió ahí, sino que también se dio por medio de los profetas, por medio de los servidores del Todopoderoso y aún por medio de los enviados y apóstoles. Todo eso es instrucción del Todopoderoso para nuestra obediencia, por escuchar eso y ponerlo en práctica para que tengamos como fruto la santificación. Y como fin de esa santificación, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en el Mesías, Yeshua, Adón nuestro. Usted sabe que cuando usted le decía en ese tiempo a alguien Señor, Adón, porque ese hombre tenía dominio sobre ti y tú estabas sujeto a él. Y ese dominio que él tenía sobre ti no lo utilizaba como los romanos, ni como los griegos, ni como todos aquellos que pasaron por esos imperios, sino que ese dominio que tenía sobre ti lo utilizaba para darte todo el bien que sale de ese amo. Herencia, cosa que el esclavo en ese tiempo no tenía. Estatus de hijo, cosa que ese esclavo en esos tiempos no tenía. Provisión en abundancia, cosa que ese esclavo no tenía. Llamados conciudadanos del reino, cosa que ese esclavo no tenía. Partícipe de la santificación y dándote dones, cosa que esos esclavos tampoco ni por la mente le pasaban. Por eso es que somos esclavos gozosos, felices, porque nuestro amo es el justo, el verdadero, el fiel, y protección. Primera de Corintios 7, 22 al 23. Porque el que en el Adón fue llamado siendo esclavo, liberto es del Adón. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo, es de Mesías. ¿Escuchaste bien? Esclavo es de Mesías. Por precio fuisteis comprado, no se hagan esclavos de los hombres. Cuando uno es esclavo del Mesías, uno tiene que entender que uno no es esclavo del hombre. Y esto sí que yo lo escuché, lo aprendí. Cuando uno le dice no a la obediencia de la Torá, automáticamente le está diciendo que sí a la desobediencia y sí a la obediencia de las concupiscencias de la carne y del pecado. Está diciéndole que no, está diciendo de manera espiritual, indirecta, está diciéndole a ese que dice que es tu amo, yo no soy tu esclavo. Yo soy o quiero ser esclavo de mis concupiscencias, de mi interpretación, de mi conclusión, de mi deducción, de mis razonamientos y de lo que este mundo o mi sistema me ha enseñado. No a lo que tú me escribiste ahí. Está diciendo que no a Elohim o a Dios y sí al deseo de tu corazón. Por eso dice, no se hagan esclavos de los hombres. Que no venga cualquiera por ahí, con huecas sutilezas, con filosofía, con cuentos de aquí y de allá, utilizando y manipulando y tergiversando aún lo que dice la Escritura, para que tú te vuelvas su esclavo, para que tú digas, no, 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 yo ahora soy de tal denominación. Ahora yo soy de la denominación tal porque ahí hay sana doctrina. Las demás denominaciones lo único que dicen son cosas falsas. La verdadera interpretación la dio aquel que fue el precursor y levantó este movimiento que se volvió denominación, que no sé ni quién es, ni me
ni me he interesado en ver su biografía, no sé, ni me he puesto a ver cuáles son sus posturas, ni nada. Lo único que yo sé es que yo siento una vibración y una buena vibra en el espíritu cuando estoy aquí en este servicio, que siento y tengo la certeza que esta sí es la verdad de Dios. No te haga esclavo de los hombres. Usted es esclavo del Mesías. Y para terminar, como manera de consejo que nos dice Shaul y que tenemos que buscar nosotros, aplicarlo a nosotros mismos. Así que dice así, Primera de Corintios 9, 26, 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Esa es una de las claves. Somos esclavos del Mesías, así que cuando nuestro cuerpo quiera hacer cosas que sabemos que no son las correctas y que se dan señales que estamos en desobediencia, golpeemos nuestro cuerpo para no ser tropiezo a los demás. Muchos piensan que todas estas cosas es como para nosotros sentirnos mejor que otros, para nosotros decir que ellos están mal y nosotros estamos bien. No, nosotros decimos esto porque para esto fuimos llamados. Nosotros decimos esto por el amor que sentimos por la verdad, para que cada quien llegue a su conclusión y obedezcan a aquel que es el amo de nosotros, de ustedes y de nosotros, porque ustedes no son nuestros esclavos. Ustedes son esclavos de Mesías, si es verdad que ustedes fueron llamados por él y han entrado en el pacto, son esclavos de él. Y nosotros, como parte de todo el cuerpo, le decimos al cuerpo, a aquellos que están un poco, desde nuestro punto de vista, un poco desorientados, decirle, oriéntense, mire, esta es la regla, esto es lo que él estableció, no se hagan esclavos de los hombres. Si ustedes son esclavos del Mesías, pues obedezcan a la manera que él estableció, de lo que él dijo. No vine a abrogar la Torá ni los profetas. Aquel que guarda uno de estos mandamientos muy pequeño y lo enseña hacia los hombres será llamado grande. Aquel que desobedece uno de estos mandamientos, aunque sea muy pequeño, y enseña a otros hombres a desobedecerlo, porque dice que no son israelitas, porque dice que no son judíos, porque dicen que eso era de la ley y la ley está abrogada, porque dicen que era el pacto viejo, serán llamados pequeños. Nosotros somos esclavos. Y todo este mover de todas estas festividades, de este tiempo y todas esas cosas, gracias al Todopoderoso que nos ha libertado de eso. Nos ha hecho libre, nos ha hecho libre. Y si usted todavía le afecta eso, estaremos orando al Todopoderoso y siempre oramos por eso, para que el Todopoderoso fortalezca y ayude a todos aquellos que Él está abriendo los ojos y los está ayudando a mejorar y que puedan mirar hacia arriba y decir, Padre, gracias por el cuerpo del Mesías que está orando y clamando para que todos, incluyendo este servidor, sigamos siendo sanos de la contaminación en la cual estábamos y que lo torcido de nosotros se enderece. Porque no porque yo esté hablando esto significa que yo no tenga que mejorar. Muchas cosas de las cuales yo identifico, reconozco que tengo que mejorar. Y en eso estamos. Y una de las cosas que me ha estado ayudando en esta semana, que por eso es este desahogo, es eso, reconocer que yo soy su esclavo y que tengo que anular muchas de las cosas de las cuales a veces como humano uno quisiera. ¿Por qué? Porque ya no vivo para mí, vivo para Él. Y que permita al Todopoderoso que me ayude a que, como siempre he dicho, a que en mi vida sea su voluntad la que se cumpla y no la que a mí me parece. Shalom, Ubrajá, Lecolán.
paz y bendiciones. A todos. Ay, Tate.